Alejandro Mendoza, un hombre de 38 años, exitoso y adinerado en el mundo de los negocios, se encontraba manejando por una carretera rural en dirección a su chalet en las afueras de Monterrey. Después de 3 semanas agotadoras de negociaciones en Japón, apenas podía esperar el momento de regresar a su hogar para estar con sus adoradas hijas, Emilia y Sofía, ambas de tan solo 8 años. El regreso de lo que debía haber sido una celebración personal se convirtió rápidamente en una pesadilla al avanzar por la tormentosa carretera. La lluvia torrencial dificultaba la visibilidad y las condiciones de la carretera, pero la emoción de volver a ver a sus hijas y la preocupación por su bienestar hicieron que Alejandro no se detuviera. De hecho, había decidido adelantar su vuelta en 2 días con el fin de sorprenderlas. Cuando se aproximó a la gran puerta de la propiedad, la cual se abrió automáticamente, algo extraño comenzó a instalarse en su pecho. Un instinto de incomodidad lo invadió. Algo no estaba bien. El chalet, que normalmente brillaba con vida, parecía estar envuelto en un silencio sepulcral. No había luces encendidas en las ventanas, ni señales de vida. Valentina, su esposa, sabía perfectamente que él regresaría antes de lo esperado, por lo que la escena desolada no tenía ningún sentido. Durante todos esos años, el hogar siempre había sido un lugar lleno de risas, movimiento y ruido gracias a sus pequeñas. Pero ahora, nada de eso estaba presente. El primer impulso de Alejandro fue desacelerar, pero al ver el jardín a lo lejos, algo lo hizo frenar por completo. En medio de la tormenta, bajo el gran roble que siempre había sido su refugio y lugar de juego, vio a Emilia y Sofía. Se abrazaban con fuerza, sus rostros empapados por la lluvia y las lágrimas, con sus cabellos castaños pegados a sus mejillas. Al verlas, Alejandro sintió como un escalofrío recorría su espalda. Estaban solas. Saltó del coche sin siquiera apagar el motor y corrió hacia ellas, resbalando en la hierba empapada. Cuando llegó cerca, las niñas, visiblemente temblando de frío, se lanzaron a sus brazos buscando calor, consuelo y protección. Alejandro las abrazó con fuerza, sintiendo sus cuerpos fríos como mármol. El llanto de ambas desgarraba su alma. Emilia, entre sollozos, le contó lo que había sucedido. Valentina había desaparecido 3 días antes. Ella había cerrado la casa, dejándolas fuera, con la orden de esperar en el roble hasta su regreso. «No se muevan, esperen aquí», fue lo último que les dijo antes de irse. No entendían qué había sucedido, ni por qué. No había explicación alguna. El dolor de ver a sus hijas en esa situación era insoportable. Sin embargo, lo que más lo aterrorizaba era la atmósfera vacía dentro de la casa. Decidió intentar entrar, pero las puertas estaban cerradas con llave. Al mirar una ventana rota, dedujo que alguien había forzado la salida. Con la mano sangrante logró ingresar a la propiedad. El caos era total. Muebles volteados, ropa esparcida por todo el lugar, objetos caídos y desordenados. Parecía que alguien había estado buscando algo. En el cuarto principal, la situación era aún más aterradora. No quedaba ni rastro de Valentina. Las ropas desaparecidas, sus joyas ausentes. Lo peor era que no quedaba ninguna señal de su presencia, como si simplemente se hubiera desvanecido. Por otro lado, el cuarto de las niñas estaba intacto. Ningún objeto fuera de lugar. No había señales de que Valentina hubiera siquiera tocado las pertenencias de las pequeñas. Parecía que las había ignorado completamente mientras planeaba su huida. En el celular de Emilia, entre sus sollozos, apareció algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un video grabado por Valentina días antes de su desaparición. El título del video decía claramente, «La verdad que mereces saber». Cuando Alejandro lo reprodujo, la cara de Valentina apareció en la pantalla, pero ya no era la mujer que conocía. Sus ojos, antes llenos de ternura y amor, ahora estaban fríos y llenos de odio. Su rostro, que alguna vez fue bello y delicado, se distorsionaba con una expresión cruel y sardónica. Las palabras que Valentina pronunció en el video rompieron por completo la visión que Alejandro tenía de su familia. Con una voz fría, Valentina confesó que nunca había querido a sus hijas. De hecho, reveló que las odiaba,
que si no fuera por el estilo de vida lujoso que él le había dado, habría abortado durante el embarazo. Pero lo que más destrozó a Alejandro fue la mención de Ricardo Herrera, su mejor amigo y socio de negocios desde hacía 20 años. Valentina había estado teniendo una relación con él mientras Alejandro viajaba, engañándolo a sus espaldas. El video mostraba a Valentina empacando sus cosas mientras las gemelas lloraban de fondo, pero sin que a ella le importara lo más mínimo. Además, había retirado 5 millones de pesos de su cuenta conjunta y se dirigía a un yate con rumbo al desconocido. El video finalizó con Valentina deseando buena suerte al nuevo papá soltero, que tendría que hacerse cargo de sus hijas. La última palabra, sin embargo, fue de Emilia. Con los ojos llenos de dolor, le preguntó a su padre con una madurez sorprendente para su edad: ¿Es que mamá nunca nos quiso de verdad? Esas palabras destrozaron el corazón de Alejandro. Aunque la traición de Valentina era insoportable, lo único que realmente importaba ahora eran sus hijas. Él había hecho un juramento silencioso. Nunca más las dejaría solas. Nunca más. Después del impacto del video, Alejandro se sintió como si un torbellino de emociones lo arrasara. La tristeza y la rabia lo consumían, pero lo que más lo atormentaba era la profunda sensación de traición. Durante años, él había creído que su vida familiar era la base de todo lo que había logrado. Confiaba plenamente en Valentina como su compañera de vida, como la madre de sus hijas. Ahora, todo eso se desmoronaba ante sus ojos. La revelación de que Valentina nunca había querido esta vida fue un golpe directo a su alma. Aunque Alejandro aún no lograba asimilar lo sucedido, lo que más lo atormentaba no eran las mentiras de Valentina, ni las pérdidas materiales causadas por su huida. Lo que realmente lo consumía era el impacto emocional que la traición había dejado en sus hijas. Emilia, con su alma tan sensible, ahora se encontraba llena de dudas y preguntas. La pregunta que había hecho sobre si su madre las había amado alguna vez seguía resonando en su mente. ¿Cómo podría Alejandro proteger a sus hijas de semejante dolor? ¿Cómo lidiar con el vacío dejado por una madre que nunca se preocupó por ellas? Era un sufrimiento difícil de sanar, un sufrimiento que él sabía que marcaría a las niñas por el resto de sus vidas. El trauma de abandono era evidente. Emilia se volvió obsesiva con la seguridad, verificando constantemente si las puertas estaban cerradas, si las ventanas estaban aseguradas, si había señales de que el mundo podría ser peligroso. Sofía, por su parte, se sumió en un profundo silencio. Se negaba a hablar, a interactuar con cualquier cosa o persona. La angustia la había silenciado de manera abrupta, refugiándose en su propio mutismo, más pesado que nunca. Alejandro sabía que no podía dejar que este sufrimiento fuera ignorado. Las niñas necesitaban ayuda profesional, por ello consultó a la doctora Marina Ruiz, una psicóloga infantil especializada en traumas por abandono. La evaluación fue brutalmente honesta. Las niñas habían sufrido un trauma severo y necesitarían años de terapia intensiva para superar por completo el dolor. Pero el mayor desafío, según la doctora Ruiz, era que Alejandro tenía que estar completamente presente en sus vidas. No podía seguir siendo el empresario ausente, el hombre que delegaba responsabilidades. Las niñas necesitaban de él más que nunca. Determinó cambiar por completo su vida. Decidió delegar la gestión de su empresa a su vicepresidente más confiable y concentrarse completamente en el proceso de sanación de sus hijas. Transformó su oficina en su hogar, dedicando cada minuto de su tiempo a estar con ellas. Pasó las noches durmiendo en el suelo de sus cuartos, extendiendo su mano para asegurarse de que pudieran sentir su presencia. Las primeras semanas fueron un campo de batalla emocional. Emilia y Sofía despertaban por la noche, aterrorizadas, temiendo que su padre también las dejara. Alejandro se convirtió en su refugio, su protector. Cada palabra, cada gesto, era cuidadosamente pensado para minimizar el impacto del trauma. Poco a poco, comenzó a ganar la confianza de Emilia, quien ya no verificaba compulsivamente las puertas, y Sofía, quien finalmente dejó de aislarse. La recuperación fue lenta, pero Alejandro no descansaba.
Era lo único que podía hacer para ofrecerles lo que más necesitaban: amor y seguridad. Mientras los días pasaban y Alejandro continuaba su lucha diaria por reconstruir la vida de sus hijas, algo se empezaba a cristalizar dentro de él. La sanación de Emilia y Sofía no sería rápida ni fácil. A pesar de los esfuerzos continuos, el dolor emocional que ambas llevaban dentro parecía tener raíces profundas, y el proceso de curación, aunque visible, sería largo. El amor que les ofrecía, la presencia constante de Pilar, la nueva empleada que había adoptado el rol de madre sustituta, eran pasos en la dirección correcta, pero el alma de las niñas aún estaba marcada por el abandono y el dolor de la traición. Emilia, a pesar de estar mejor, seguía luchando con ataques de ansiedad, especialmente cada vez que su padre se ausentaba. El miedo al abandono, sembrado en su corazón por Valentina, se manifestaba de formas sutiles, pero devastadoras. A veces se sentaba a esperar que Alejandro regresara, temerosa de que esta vez podría irse y no regresar. Sofía, por otro lado, seguía siendo un misterio. Aunque mostraba signos de querer relacionarse, su comunicación seguía siendo limitada, y su ansiedad la mantenía en un estado de retraimiento. Sin embargo, los pequeños avances de Sofía llenaban de esperanza a Alejandro, que se aferraba a cada paso, por pequeño que fuera. Lo que Alejandro no sabía era que las batallas que estaba librando en su casa estaban a punto de verse eclipsadas por una nueva lucha: la batalla legal por la custodia de las niñas. El abogado de Valentina, el mismo que había trabajado en el proceso de su huida, había presentado una demanda para disputar la custodia de Emilia y Sofía. La justificación que daba Valentina era que su partida había sido solo un episodio de estrés posparto, como si el abandono de sus hijas, su huida con su amante y la sustracción de una considerable cantidad de dinero pudieran ser explicados como una simple crisis temporal. Pero eso no era todo. En una jugada aún más cruel, Valentina había manipulado los documentos legales para alegar que Alejandro había cometido sustracción internacional de menores. A través de falsificaciones, incluso intentaba cuestionar la paternidad de Alejandro, sugiriendo que él no era el padre biológico de las niñas, con el fin de desestabilizar aún más su vínculo con ellas. Esta táctica legal era, a los ojos de Alejandro, una humillación en su punto máximo. Valentina no solo lo había traicionado de manera personal, sino que ahora quería destrozar la familia que él había reconstruido. Alejandro se sintió completamente devastado al recibir la noticia. Sabía que la lucha por las niñas sería ardua, pero nunca imaginó que Valentina se atrevería a llevarla a este punto. La tristeza y la rabia se apoderaron de él, pero lo que más le dolía era ver cómo las niñas, especialmente Emilia, comenzaban a sentir los efectos de esta nueva disputa. Las preguntas comenzaron a surgir nuevamente en sus corazones. ¿Sería capaz de protegerlas? ¿Valentina volvería a destruir todo lo que él había trabajado por reconstruir? No obstante, en medio del caos, Alejandro se dio cuenta de algo. No podía luchar solo. Necesitaba pruebas. Necesitaba respuestas claras y definitivas que lo ayudaran a ganar este combate legal. Por eso, decidió contratar a Marco Santini, un detective privado especializado en fraudes internacionales. Marco se encargó de investigar profundamente el pasado de Valentina, y lo que descubrió fue aún más alarmante de lo que Alejandro había imaginado. Valentina no era realmente Valentina Ruiz, como todos creían, sino Vanessa Kowalski, una mujer que había sido condenada en varios países por fraude matrimonial y abuso de confianza. Había estafado a varios hombres ricos, casándose con ellos, robando sus fortunas y luego desapareciendo sin dejar rastro. En algunos casos, había destruido vidas por completo. Uno de sus exmaridos se había suicidado después de ser engañado por ella, y otro había sufrido un colapso nervioso debido a las pérdidas económicas causadas por su traición. Al descubrir esto, Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Durante años había confiado en Valentina, pensando que había construido una familia estable, un refugio para sus hijas. Pero ahora descubría que ella era una mujer completamente desprovista de moralidad,
capaz de destruir a quienes la amaban sin remordimientos. Lo más impactante fue descubrir que Vanessa había planeado todo desde el principio, incluso su embarazo. En un momento, había considerado abortar a una de las gemelas, pero cambió de opinión cuando se dio cuenta de que podrían ser la clave para asegurar el acceso a la riqueza de Alejandro. La frialdad con la que manipulaba la vida de sus hijas y de Alejandro se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, las niñas, especialmente Emilia, comenzaban a recordar fragmentos de su vida con Valentina. Pesadillas recurrentes revelaban detalles de la indiferencia de su madre hacia su dolor, momentos en los que Valentina parecía completamente desconectada de sus necesidades emocionales. Las memorias de estos episodios se materializaban en angustia, y Alejandro sentía que cada vez que avanzaban, el peso del pasado se volvía más pesado para ellas. Aunque el camino parecía oscuro, había algo en lo que Alejandro no podía fallar: la lucha por el bienestar de sus hijas. Se concentró aún más en su tarea de ser el padre que ellas necesitaban. Sabía que tenía que ser el refugio seguro, la constante presencia que las ayudaría a superar los daños causados por su madre. La lucha legal alcanzó su punto máximo cuando Alejandro finalmente se vio cara a cara con Vanessa Kowalski en el tribunal. Cada día se sentía como una batalla interminable, con acusaciones falsas y manipulaciones a cada paso. Lo que antes era una disputa por la custodia de las niñas se había convertido en una guerra personal entre ellos. Un juego en el que Valentina parecía disfrutar de cada minuto, buscando venganza por su propia incapacidad para comprender lo que era el amor verdadero. La estrategia de Vanessa no solo se centraba en obtener la custodia de las niñas, sino en despojar a Alejandro de su dignidad y estabilidad emocional. Durante todo el proceso, había intentado que la imagen de él como padre se viera empañada, dibujando un retrato de él como un hombre negligente e incapaz de cuidar a sus hijas. Cada vez que el abogado de Vanessa se presentaba con nuevos testimonios falsos, Alejandro sentía como si una nueva capa de desesperación se estuviera acumulando sobre él. Pero hubo un punto de inflexión en la batalla legal: el testimonio de Ricardo Herrera, el socio de Alejandro y amante de Valentina, quien se encontraba entre los culpables de la manipulación financiera y el fraude. A medida que las pruebas comenzaban a presentarse, Ricardo, presionado por la justicia, decidió colaborar con el proceso, revelando todos los detalles que sabía sobre la traición de Vanessa y las falsificaciones que ella había llevado a cabo. Sus declaraciones fueron cruciales para desmontar las mentiras de Vanessa y exponer la verdad. Finalmente, el tribunal falló a favor de Alejandro. No solo ganó la custodia de Emilia y Sofía, sino que también recuperó las propiedades y activos que Valentina había tomado ilegalmente. Vanessa fue arrestada y sentenciada por todos los crímenes que había cometido, incluido el fraude, el abandono de menores y la manipulación financiera. Aunque la victoria legal fue un alivio indescriptible, para Alejandro lo más importante no fue el triunfo en el tribunal, sino ver cómo las niñas comenzaban a recuperarse emocionalmente. Cada día, sus corazones se curaban un poco más, y cada sonrisa que Emilia y Sofía compartían con él le recordaba lo que realmente importaba: su amor por ellas. Después de la victoria en el tribunal, Alejandro se encontraba en un estado de mezcla de alivio y cansancio. La batalla legal había dejado cicatrices profundas en su alma, pero al menos las niñas estaban a salvo. Sin embargo, sabía que el proceso de sanación no era algo que se pudiera resolver en un solo día. Aunque la justicia había sido restaurada en la corte, las heridas emocionales que Valentina había dejado en sus hijas requerían mucho más tiempo y paciencia. La rutina en la casa de Alejandro empezó a cambiar lentamente. El hogar, que antes era un refugio roto por la traición y el abandono, comenzaba a convertirse de nuevo en un lugar de amor y seguridad. Aunque las niñas seguían luchando con sus miedos internos, especialmente Emilia, que aún sentía el temor constante de ser abandonada de nuevo, había signos de recuperación. Sofía, por su parte, empezaba a comunicarse más, aunque su proceso de adaptación a la vida normal aún era lento. Lo que más sorprendió a Alejandro
fue la transformación de su propia vida. Después de años de haber estado completamente volcado en su negocio, ahora su prioridad absoluta era el bienestar de sus hijas. Abandonó muchas de las reuniones de trabajo y delegó casi todo en su equipo, reduciendo al mínimo las visitas a la oficina. Cada mañana se despertaba temprano para preparar el desayuno y ayudar a las niñas a vestirse para la escuela, algo que antes nunca había hecho. En las noches, las historias y los juegos en familia se convirtieron en los momentos más esperados del día. Alejandro se sentía agradecido por cada pequeño avance de las niñas. Emilia comenzó a abrirse más. Aunque seguía experimentando momentos de ansiedad, poco a poco fue superando sus miedos. Ahora ya no verificaba las puertas obsesivamente y cuando Alejandro se ausentaba, le pedía que le prometiera regresar. Sofía, quien había pasado tanto tiempo en su propio mundo de silencio, ahora sonreía más e incluso comenzaba a expresar sus sentimientos de manera más clara. La terapia con la doctora Marina Ruiz estaba dando frutos, aunque el camino hacia la recuperación completa aún sería largo. Pero la verdadera revolución en su vida llegó con la entrada de Pilar, la nueva empleada que había comenzado a trabajar en la casa poco después de la crisis. Pilar, una mujer de unos 50 años, tenía una amplia experiencia en tratar con niños que sufrían traumas severos. Su presencia se convirtió en una bendición para las niñas. Pilar sabía cómo abordar a Emilia y Sofía con suavidad, sin presionarlas ni forzarlas a compartir lo que no querían. Su manera de ser maternal y calmada ayudó a las niñas a reconstruir una sensación de estabilidad que tanto necesitaban. A medida que las semanas pasaban, la vida de Alejandro y sus hijas seguía su curso. Aunque las niñas aún no eran las mismas, Alejandro sentía que su amor por ellas era la base sobre la que se estaba reconstruyendo su nueva vida. Ya no solo era un padre presente en el sentido físico, sino que había aprendido a ser emocionalmente disponible para ellas de una manera que nunca había experimentado antes. La familia comenzaba a sanar, aunque cada miembro de ella tenía sus propias cicatrices. Sin embargo, aunque todo parecía estar mejorando, un nuevo desafío se presentó. Durante una de las reuniones con su abogado, Alejandro recibió una noticia que podría alterar el curso de su vida nuevamente. Vanessa Kowalski había solicitado una nueva audiencia. Esta vez no a través de sus abogados, sino de manera directa. Quería pedir disculpas a las niñas y tener una conversación con ellas. Aunque la decisión parecía un paso hacia la resolución del pasado, Alejandro sabía que enfrentar a Vanessa de nuevo podría ser una reactivación de los traumas de las niñas. La pregunta que Alejandro enfrentaba ahora era si permitir que las niñas se encontraran con la mujer que las había abandonado y que, en muchos sentidos, les había arrebatado su infancia. Las niñas, aunque en proceso de recuperación, aún estaban luchando con sus emociones. Estaban lo suficientemente preparadas para enfrentarse a la mujer que había sido responsable de tanto dolor. El dilema que enfrentaba Alejandro era abrumador. Por un lado, sabía que darles a las niñas la oportunidad de enfrentarse a su madre podría ser un paso importante en su proceso de sanación, pero por otro lado, temía que reabrir las heridas del pasado pudiera ser contraproducente. Las niñas aún no comprendían completamente la magnitud de la traición de Valentina, pero en lo más profundo ambas sabían que su madre había fallado gravemente. Tras consultar nuevamente con la doctora Marina Ruiz, Alejandro llegó a una conclusión difícil pero necesaria. Debía permitir que las niñas decidieran por sí mismas. No podía protegerlas del dolor que ya había pasado, pero podía darles la oportunidad de confrontar el pasado de una manera que les permitiera tomar el control de sus propias emociones y decisiones. Decidió que, aunque era una decisión compleja, debía dejar que ellas eligieran si querían o no ver a su madre. Las niñas, a pesar de su temor, estaban maduras más allá de su edad. Emilia, siempre tan reflexiva, era la primera en hablar de lo que sentía. «Papá, ¿mamá realmente nos ama ahora?», preguntó un día, mientras él las arropaba en su cama antes de dormir. Alejandro respiró profundamente, sin saber qué responder exactamente. «No lo sé, Emilia.
Mamá tomó sus decisiones, pero lo que sé es que tú y Sofía tienen mi amor, mi protección y siempre estarán a salvo conmigo, le respondió, abrazándola con más fuerza. El día del encuentro llegó, y la tensión se sintió en el aire. Las niñas sabían lo que sucedía, pero se mantenían calladas como si estuvieran procesando internamente todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Emilia miró a su padre antes de entrar al tribunal y le dijo, «Papá, ¿estás seguro de que debemos hacer esto?» Alejandro asintió, intentando mantener la calma. «Si alguna vez tienes dudas, siempre estaré a tu lado». El encuentro fue todo lo que Alejandro temía. Vanessa Kowalski, ahora una mujer de unos 40 años, aún con su aire de frialdad y control, intentó mostrarse arrepentida, pero sus palabras sonaban vacías, manipuladoras. Intentó justificar sus actos con una mezcla de culpa y orgullo herido, pero la sinceridad era inexistente. Miró a las niñas con un aire de falsa dulzura, pero al final no logró conectar con ellas. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», preguntó Emilia con una voz decidida. «¿Por qué nos dejaste?». La respuesta de Vanessa fue llena de autojustificación, pero Emilia, con una sabiduría increíble para su edad, no se dejó engañar. «Ya no importa», dijo, con una firmeza que sorprendió a todos en la sala. «Ya no necesitamos tu amor. Papá nos cuida. Él es el que nos ama». Las palabras de Emilia fueron la culminación del proceso de curación. Valentina no entendió, no aceptó la magnitud del daño que había causado, pero las niñas ya no necesitaban su aprobación. Ellas ya habían encontrado un refugio en la figura de su padre. La verdad estaba ante ellas. El amor no se daba por obligación, sino por elección. Al final del encuentro, Vanessa intentó un último intento de reconciliación, pero fue inútil. Las niñas no la necesitaban, no la deseaban en sus vidas. Salieron del tribunal con un paso firme, sabiendo que el verdadero amor, el que cura y salva, estaba en su hogar, con su padre y con Pilar, la mujer que las había acogido con el mismo cariño. Alejandro abrazó a sus hijas al final del encuentro. «¿Listas para ir a casa?», les preguntó con una sonrisa llena de amor y esperanza. Y así regresaron a su hogar, un hogar donde el amor genuino había sustituido al miedo y al dolor. La paz, aunque frágil, se había instalado en sus corazones, y ahora, por fin, podían mirar al futuro sin la sombra de su pasado. El tiempo pasó, y la vida continuó. Alejandro y sus hijas, junto con Pilar, habían formado una familia sólida, a prueba de los golpes del destino. Aunque las cicatrices emocionales de las niñas aún no habían desaparecido por completo, la presencia constante de su padre y la terapia habían hecho maravillas en su proceso de sanación. Alejandro aprendió que el verdadero significado de la vida no se encontraba en las riquezas materiales ni en el éxito empresarial, sino en el amor diario, en el esfuerzo continuo por estar allí para los que más amas. Su imperio empresarial había quedado en segundo plano, y ahora su objetivo era garantizar que sus hijas crecieran seguras, felices y rodeadas de amor genuino. Cada día, al mirar a Emilia y Sofía sonreír, Alejandro sabía que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por su familia. Y a medida que su vida continuaba, se dio cuenta de que el futuro estaba lleno de posibilidades, siempre y cuando se mantuviera firme en su amor por ellas. El camino hacia la recuperación, aunque largo y desafiante, estaba lleno de esperanza. Y con sus hijas a su lado, Alejandro estaba listo para seguir adelante, hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades, amor y crecimiento. La familia que él había perdido y luego recuperado era ahora más fuerte que nunca. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.